esto lleno de 170, 80 personas, cuesta. Todos los compañeros aquí presentes van a recitar. Antes de salir cada compañero, el anterior va a decir qué va a recitar. Yo personalmente voy a recitar una obra mía, que es una cosa que le debo a una persona que ya no está con nosotros, que está muerta, vamos. Entonces, va a haber un poco de dramatismo y puesta en escena. Os exigiría que no os partierais la caja. Luego a la salida si queréis, pero aquí por favor no, porque es algo que tengo que hacer como una promesa, ¿vale? Y la palabra de sí. Bueno, brevemente, ¿qué es el amor? Pues, si puedes definir el odio de amor, amigo, qué desilusión, me hago de otro. Y otra cosa, os pedimos por favor que no aplaudáis en de cada poema, ¿vale? Que aquí nos dicen hasta el final, que no aplaudáis hasta el final, porque puedes concentrarnos y demás, ¿vale? Y empieza a recitar abriendo Raico. Amor. ¿Qué es el amor? Unos dicen un sentimiento, otros un estado de ánimo, otros dicen que es un don. Pero, ¿qué es el amor? Dímelo tú, damisela, dime tú lo que es, porque así sabré si realmente de ti me enamoré. Ahora actuará Kevin Alonso con 4 estaciones. Está retrasado. Llegó la más fresca de las 4, en una tarde de abril, y con su sonrisa todo renace a su paso. Las flores inundaban el parque, con su gama cromática. Todo volvió a nacer con el primer verdor del año. Las gentiles parejas de cisnes tomaban posesión de sus aguas, y tiernamente sobre ellas se reflejaban sus corazones. Los árboles despertaban de su letargo, y por sus venas fluía con fuerza y bravura la dulce savia, sinónimo de vida. Las fuentes de cristalina agua, hechas en liviana piedra, volvían a llenarse su cristalina agua, inundando con su murmullo el parque renacido, al que el sol, en lo alto, saludaba con sus rayos. Tarde de primavera llegó, como llega el aroma de una flor, e inunda los pulmones con su dulce y cálido aroma. Cogí mi polvoriento cuaderno y mi dormida pluma, y a pasear por mi renacido parque me dispuse a ir. Las parejas habían apurado sus ansias, y llenaban, en casi toda su extensión, el parque y el césped bañado por el sol. Unos aquí, otros allá, compartiendo y robándose besos, caricias, hablando, riendo, jugando, riendo y no llorando. Las 5 debían de dar ya, cuando mi paso sonámbulo se dirigió a mi solitario lugar de reflexión, bajo la sombra de la amistad roble. Y allí, en mi lugar de reflexión, descubrí un intruso como nunca antes en mi existencia desdichada a mí. El claro día contrastaba contra su piel oscura y sus ropas, y en mi poética mente se me antojó un loco Samuel. Allí estaba, no sé si era ángel, querubín, princesa, serafín, no sé qué era, pero allí estaba ella, sobre el manto verde primavera. Allí estaba, sobre la hierba, leyendo y suspirando bajo el sol, que se reflejaba sobre su albar piel. En su regazo, a lo lejos pude distinguir un libro, autoría de aquel ilustre romántico que me hace soñar y despertar mi envidia siempre que lo leo, por la maestría de sus versos y de su amor eterno. Me acerqué por el camino natural, con paso cautivo, y mi sombra se proyectó sobre su amado libro. Retóricamente, una pregunta se forjó en mis labios. ¿Qué lees? Y por respuesta tuve sus dos ojos claros y una sonrisa de perlas. Sol y luna fueron pasando por la bóveda sin descanso, y nuestros corazones en uno se fueron transformando. En nuestro lugar, tarde sí, tarde también quedábamos, y las palabras no nos llegaban para expresar cuánto nos amábamos. Una tarde, nuestros labios se juntaron, mientras negros cisnes enamorados sobre el agua de cristal un corazón formaron, y a la vez que yo probaba el más dulce néctar de sus dos labios. Las mariposas, cual pintores, adornaban nuestro cielo con sus alas, y los rayos de Apolo, sus colores avivaron como cristales cromáticos, tiñendo el aire de verde y amarillo, naranja, marrón y blanco. Y así fue llegando el cambio de estación. Continúa Xavier Garrido.